Jezabel es una de las mujeres más perversas de la Biblia. Fue hija de Etbaal, rey de Sidón, princesa fenicia entonces, que luego en matrimonio arreglado pasó a ser esposa del rey Acab. Su nombre es de origen babilónico y significa no exaltada. Esta mujer usó el control que tenía sobre el rey para inducir a los hebreos a la adoración de dioses falsos, tales como Baal, Asera y Astarot, edificando templos por todo el reino para la adoración y la práctica de la idolatría, llevando a los hebreos a la corrupción y actos inmorales, sacrificando niños recién nacidos inclusive como ofrenda a estos dioses falsos. Acab fue uno de los peores reyes que haya tenido Israel. Sucesor de Onri, su padre, reinó durante 22 años y fue totalmente mal influenciado por Jezabel. La Biblia nos hace un breve relato de una de las perversidades de esta pareja, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21. Aconteció que por aquellos días, Nabot de Jezreel tenía una viña que se podía ver desde el palacio del rey. Acab la codiciaba y la deseaba tanto que un día fue a buscar a Nabot para ofrecerle una mejor viña a cambio de la suya, o que a su vez le ofrecía un muy buen precio por ella. Nabot sabiamente le respondió: «Guárdeme Jehová de darte yo la heredad de mis padres». Fue una respuesta muy sabia, porque ¿quién podría negarse a una solicitud del rey en aquel entonces? Resulta pues que en aquella época era prohibido, de acuerdo a la ley de Moisés, vender lo heredado de los padres. Qué mejor respuesta de Nabot ante el rey, porque aquello era una ley de Dios. La Biblia nos relata además que ante dicha respuesta el rey se fue a su casa triste y enojado a la vez. Se acostó en su cama, volvió el rostro y no comió pan. Entonces apareció Jezabel y le dijo: «¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes pan?». El rey le contó lo sucedido y ella le respondió: «Tú eres el rey de Israel, levántate y come pan, porque yo te daré la viña de Nabot». Entonces ella ejecutó un plan perverso, elaboró cartas en nombre del rey, poniendo además su sello, en las cuales ordenaba a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad para que pusieran 2 hombres perversos como testigos en contra de Nabot, diciendo que éste había blasfemado contra Dios y el rey, para que fuera apedreado por el pueblo y muriera. Una vez consumado su macabro plan, Jezabel fue hasta donde el rey y le dijo: «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la que no te quiso dar por dinero, porque Nabot ya no vive, sino que ha muerto». Entonces Acab se levantó y tomó posesión de la viña. Ante tan horrendo acto, envió Dios a Elías ante el rey para que le dijera: «En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu sangre, tu misma sangre». De Jezabel también ha hablado Jehová: «Los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel». Y así esa sentencia se extendería hasta sus hijos y a todo aquel que le sirviera. Pasado el tiempo, Jezabel sería arrojada desde lo alto por una ventana por orden de Jehú. Su sangre salpicó las paredes y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y a beber, y ordenó que dieran sepultura a esa maldita mujer, por cuanto hija de un rey era. Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Volvieron ante Jehú para informarle y éste comentó: «Se ha cumplido la palabra del Señor que dio a conocer por medio de su siervo Elías el Tisbita, quien dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificar ni decir: esta era Jezabel». La codicia y el deseo del bien ajeno
no nos lleva a nada bueno. Y así como Nabot cuidó de su viña, asimismo también nosotros debemos cuidar nuestra salvación. Nadie que tenga malos actos y sin arrepentimiento escapará al juicio de Dios. Hoy en día, gobernantes iguales o peores de perversos que Acab y Jezabel tendrán su respectivo juicio. Asimismo, hoy en día, el espíritu de Jezabel mora en muchas mujeres de mal corazón. Y cuando un hombre tiene una Jezabel en casa y no cumple con su rol de ser la cabeza del hogar, cae en la influencia de esta y es llevado a hacer lo malo delante de Dios.